El 2023 fue terrible para la finca raíz y la compra de vivienda. Más de 30.000 colombianos, familias, desistieron en su proceso de compra de vivienda, llegando a números que no habíamos visto hace más de 15 años. ¿Y sabías que hay muchas circunstancias que puedes llegar a evitar si te preparas y lees a tiempo? Todo esto y mucho más estaré aquí hablando en este video, donde explicaré todo el proceso del desistimiento y cómo realmente puede ser una crucifixión o una resurrección de tu proceso de compra de vivienda. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como este video, es prosperidad económica. ¡Vamos! Como te mencioné, los números asociados al desistimiento son terribles, especialmente en vivienda de interés social, donde el número es de alrededor del 78% de todos los desistimientos del 2023 fueron en vivienda BIS. ¿Y esto a qué se debe? Pues principalmente recuerda que el 2023 tuvimos las tasas de interés por las nubes, incluso créditos hipotecarios por encima del 20%, una total locura. Adicionalmente, la demora en los subsidios de Mi Casa Ya, los cambios en las condiciones de los subsidios afectaron a muchas familias. Y también tengamos presente que el año pasado tuvimos unas condiciones macroeconómicas muy complicadas, una alta inflación y la economía en general, su crecimiento se estaba yendo al piso. Y eso sumémosle que el Ministerio de Vivienda, su presupuesto está demorado en la ejecución. Tengamos presente que los bancos a hoy están teniendo lo que yo he denominado la guerra de tasas. Si recuerdas, hice un video que te dejaré aquí el link para que lo veas después de este video. Estoy hablando sobre los beneficios que tú puedes llegar a tener por esta guerra de tasas, pero la guerra va a continuar y esto te puede llegar a beneficiar mucho a ti. Para aquellas personas que no conocen, ¿qué es el desistimiento? Bueno, es la situación cuando una de las dos contrapartes o las dos contrapartes deciden salirse de un contrato de compra-venta de un inmueble. En este caso, generalmente sobre planos. En este caso, la persona natural, ¿sí? Tú, comprador, dices, no voy más con esta compra de vivienda. Adicionalmente, hay otros factores que pueden hacer este desistimiento. Uno, tu muerte. Sí, suena un poco como trágico o gracioso en este momento, pero sí, lastimosamente, si alguien puede morir dentro del proceso de compra de vivienda, obviamente hay un desistimiento allí y hay unos temas legales que hay que tener presentes. Otra de las razones, lavado de activos. Si se encuentra que tú como comprador o incluso la constructora como vendedora tiene problemas con lavados de activos, se puede hacer un desistimiento. La otra razón es que te demores en el pago de tu obligación mensual de la cuota que mencionaste que ibas a pagar. Si te demoras 2 o más cuotas, puede la entidad, en este caso la constructora, desistir de forma unilateral tu contrato de compra de vivienda. La otra razón es por común acuerdo, es decir, tanto comprador como vendedor deciden no continuar con este proceso de compra-venta de vivienda. ¿Listo? Y la última es porque alguna de las causales de las cláusulas que tenemos en el contrato, ya sea de fiducia, en el contrato de apertura o en la promesa de compra-venta, en alguna de las cláusulas se incumplan y definitivamente se llegue a un desistimiento. Ahora, yo sé que muchos estarán diciendo, bueno, pero Brian, ¿yo cómo hago este proceso de desistimiento? Hay sanciones, tengo que pagar, me van a multar, ¿qué pasa? Bueno, lo que debes tener presente es que depende del momento en el que tú estés de tu proceso de compra de vivienda. Es diferente si tú acabaste de hacer la separación, ¿sí? Porque hay por ahora solamente un contrato o un documento de que separaste el inmueble. ¿Qué pasa con las constructoras? Y esto es importante que lo tengas presente. Todas las constructoras tienen políticas y cláusulas diferentes. Brian, es que la constructora A me cobra el 10, la constructora B me cobra el 5. Cada constructora, como te menciono, es diferente. No hay nada legal o algo jurídico que indique el porcentaje o el monto de sanción que estas constructoras deben cobrarte a ti por desistir. Como te comentaba, si tú acabaste de separar el inmueble, en general la mayoría de constructoras te pueden cobrar o un porcentaje de esa separación o un monto. Si, por ejemplo, hiciste la separación por 1.000.000 de pesos, las constructoras te pueden cobrar el 1.000.000 de pesos o un porcentaje de ese valor, un 50, un 30, un gasto administrativo que ellos llaman. Entonces, este sería un cobro que si tú dices, bueno, entré, me enamoré de este proyecto tan bonito, que súper, que chévere, este proyecto, entré, separé,
y después a los pocos días te das cuenta que no te dan los números, que lastimosamente el proyecto ya realmente ya no te gusta o averiguaste algo por ahí que como que generas dudas sobre la constructora. Entonces en esos casos puedes desistir y esa sería la sanción principal. El segundo momento es cuando después de que hiciste la separación ya haces una firma de un encargo fiduciario. ¿Qué es esto? Cuando tú empiezas un proceso de compra de vivienda, vas a empezar a depositar unos montos en una fiducia, ¿sí? Una fiduciaria. En este caso, la fiduciaria es quien va a administrar esos recursos hasta que la constructora llegue a su punto de equilibrio. En este momento, cuando tú estás en esa fase, aquí ya empiezan a aparecer dos tipos de cláusulas principalmente en los contratos. Una cláusula penal y una cláusula de desistimiento. Y como te lo comentaba al inicio, las constructoras tienen diferentes porcentajes o montos y condiciones que te obligan a ti pagar ciertas sanciones. En las cláusulas penales, principalmente te van a cobrar un porcentaje del valor de la vivienda. ¿Cómo así, Brian? Si la vivienda vale 200, 300 millones de pesos, ¿entonces me van a cobrar un porcentaje de ese monto? La respuesta es sí. Y hay constructoras que de forma abusiva incluso llegan hasta el 30% del valor de la vivienda. Entonces, hagamos el caso de una vivienda BIS que aproximadamente está alrededor de 200 millones de pesos. Si la constructora te puso esa cláusula y tú desistes después de que ya firmaste el encargo fiduciario, te podrían llegar a cobrar una cláusula de hasta 60 millones de pesos, ¿vale? Pero en general, seamos un poquito más realistas, las constructoras no son tan abusivas, ¿sí? Y te van a cobrar en general un valor del 10%. Es decir, que con el valor de la vivienda de 200 millones, tendrías que pagar 20 millones. Pero Brian, ¿cómo así? Yo ya he puesto una plata, ¿qué tengo que hacer entonces? Pues del encargo fiduciario te van a descontar esos 20 millones de pesos. Pero Brian, yo ya di 40 millones de pesos. ¿Qué va a pasar? Pues del valor excedente, ese sí te lo van a devolver. Pero tengo que ser aquí muy sincero y transparente. En general, estos procesos de devolución se demoran bastante. Y ahora, ¿qué pasa si tú desistes y no tenías los 20 millones que te acabo de mencionar? En esos casos, y en general las constructoras, para evitarse dolor de cabeza, te quitan el 100% de tus recursos. Por ejemplo, si tú tenías 15 millones de pesos en tu fiducia, te quitan la totalidad de esos montos y hacen como que, bueno, listo, dejemos así, tranquilo, váyase usted y yo voy y busco otro cliente. Y como te he dicho en otros videos, yo no soy la excepción, yo también la he embarrado y como decimos popularmente, perdón la palabra, la he cagado. Y sí, justamente por eso soy entrenador financiero, porque puedo mostrar mi experiencia real de que también la embarré. Y es que en un momento en mi vida me puse de amplio, de ambicioso y empecé a invertir en varios proyectos inmobiliarios, entré en uno y lastimosamente por cambios laborales que me tocó asumir, no pude continuar mi mismo ingreso. Y esto obviamente me afectó mi proyecto y tuve que desistir. En ese momento estaba ya en el proceso de la fiducia y efectivamente la constructora me cobró el 10% del valor de la vivienda. En mi caso, yo no tenía el 10% total del valor de la vivienda, que en su momento eran como 160 millones de pesos, es decir, que yo tenía que pagar 16 millones. Yo ya había abonado alrededor de 10 millones de pesos, los cuales todos se perdieron. El tercer momento que te puede pasar del desistimiento es cuando tú ya firmas una promesa de compraventa. Y aquí te digo, aquí las cosas son muchísimo más complicadas, ¿sí? Porque las cláusulas aquí son casi siempre asociadas al valor de la vivienda. Como te lo mencioné ahorita en el momento 2, que es cuando estás en el cargo fiduciario, algunas constructoras ponen un porcentaje del valor que tú tengas en el encargo fiduciario, pero cuando se hace promesa de compraventa, aquí casi siempre es sobre el valor de la vivienda. Entonces, retractarse sale muy caro en esta situación. Si tú definitivamente no estás seguro o segura de hacer una compra de vivienda, trata de tomar la decisión antes de firmar una promesa de compraventa. Esto se da cuando la constructora encuentra su punto de equilibrio, es decir, cuando sus ingresos ya cubren sus gastos mínimos. Eso es el punto de equilibrio y la fiducia ya le empieza a entregar el dinero a la constructora. Aún una pregunta que muchos serán, Brian, pero las constructoras también incumplen. ¿Qué pasa en esos casos? Pues lastimosamente es la pelea de David contra Goliat, sí. Y es que en general las constructoras tienen la ventaja.
Primero, ¿por qué? Porque tienen un grupo de abogados, ¿sí? Tienen unas cláusulas que los pueden eximir a ellos de muchas responsabilidades. Pero si tú, por ejemplo, estás desistiendo por una demora de la constructora, puedes empezar a hablar con ellos para que se renegocie justamente esas cláusulas, ¿sí? Que es algo que le digo a las personas cuando toman las asesorías conmigo. Mira, si la constructora se ha demorado más de los 3 años, más o menos ellos tienen entre 3 a 4 años para entregarte el proyecto, tú puedes empezar a negociar con ellos, a decirles, bueno, mira, definitivamente yo ahorita no tengo las condiciones, pero tú te demoraste más de 3 años en entregarme el proyecto. Charlemos, ¿listo? Y en algunos casos se pueden encontrar unas buenas formas de negociación, pero también, si ya es muchísimo dinero, te recomendaría que consigas un abogado experto. Y esto también se puede dar porque la constructora nos da información que no es del todo real, ¿sí? Como publicidad engañosa, ¿sí? También me pasó en un proyecto. Y es que nos habían dicho que el proyecto tenía una relación de parqueaderos 2:1 y realmente cuando nos entregaron el proyecto pasó de 4:1, aunque realmente incluso la mayoría de las personas que compramos en ese proyecto pasamos quejas y demandas y todo eso, al final pues no logramos nada, pero es una referencia de algo que nos puede llegar a pasar en cualquier momento. Y es que en ese tipo de casos, dependiendo la constructora, dependiendo el proyecto, puedes obtener algunos beneficios, ¿sí? Como descuentos en el valor de la vivienda, mejoras en las entregas, por ejemplo, que ya te entreguen con algunos acabados adicionales o cosas por el estilo, ¿listo? Entonces, por eso te digo, si la constructora también empieza a incumplir, tú miras si puedes empezar a obtener algunos beneficios o que no te cobren el desistimiento si eres tú quien decide no continuar con el proyecto. Brian, pero entonces la única solución es desistir y la respuesta es no. Aquí te voy a dar una serie de recomendaciones para que tú analices antes de desistir. No cometas ese error que yo tuve que hacer de perder los ahorros de mucho tiempo, de yo estar pague y pague y pague las cuotas y al final definitivamente por la falta de información y de haber visto un video como este hubiera podido solucionar muchas cosas. La primera recomendación es habla con sinceridad con la constructora. De pronto estás pasando una situación de desempleo, tus ingresos se han disminuido, las ventas de tu compañía no están de la misma forma que al inicio del proyecto. Entonces, puedes hablar con ellos para ajustar tu plan de pagos, ¿sí? De pronto, si la constructora justamente se ha demorado más tiempo, te puede dar mayor plazo y de esta forma ajustas un poquito tu flujo de caja y esto te ayudaría muchísimo a mejorar esos pagos y que al final puedas hacer realidad tu compra de vivienda. La segunda recomendación, no te quedes callado. Va muy pegada a la anterior, pero es que como lo mencioné, si pasan los 90 días de mora o incluso algunas constructoras más de 60 días de mora, te pueden desistir y te quitan el dinero sin avisarte. Entonces, no te quedes esperando al último instante. Si ya pasó un mes y en el segundo ya te estás viendo colgado o colgada, ve y habla inmediatamente con la constructora antes de que ellos de forma unilateral te desistan o te saquen de ese proyecto. La tercera recomendación es verifica si puedes agregar a otra persona dentro de la promesa de compraventa o dentro del contrato, ¿sí? Una adhesión de persona. ¿Esto cómo se da? Si la persona cumple los requisitos, puede ser que al final puedan entrar y de esta forma esa otra persona te ayude a ti a pagar, ¿sí? Ojo, eso sí es importante con el tema de los subsidios. Esto no lo puedes hacer tan así porque dependiendo si es el subsidio de Mi Casa Ya, que recuerda que hice una súper capacitación hablando del subsidio de Mi Casa Ya para que la veas acá después de ver este video, donde explico realmente cómo funciona todo este tema del subsidio y apliques de forma correcta. Pero si no es el caso, si no estás aplicando a subsidios, puede ser una muy buena alternativa que utilices justamente una persona, un familiar, un amigo, tu pareja, un hijo, ¿sí? Para que ayude a mejorar ese flujo y tú puedas pagar esas obligaciones. La cuarta recomendación es vende o cede tus derechos. ¿Cómo así, Brian? ¿Eso es posible? Sí, es muy viable. Lo que tú puedes hacer es, por ejemplo, si tú quieres o tienes un amigo, un familiar, alguien conocido, dices, oye, mira, lo que pasa es que yo ya no puedo continuar con un proyecto, es un proyecto buenísimo, mira, yo ya he pagado 20 millones de pesos, de pronto te puedo hacer un descuento, ¿sí? Entonces te lo dejo en 17, 18 millones de pesos y tú quieres entrar en ese proyecto, posiblemente te ahorres un montón de plata por la sanción y más bien sacas esa sesión, haces esa sesión de derechos a tu amigo o amiga. También te voy a hacer una invitación acá justamente porque lo que yo quiero aquí es generar comunidad. Y es, si este es tu caso y quieres compartir una oferta de un proyecto que tú digas definitivamente no puedo hacerlo, te voy a invitar para que me escribas a mi Instagram, br.entrenadorfinanciero y compartas tu oferta, tu caso, ¿sí? Oye, Brian, yo estoy comprando un apartamento en Cali. Mira, lastimosamente no puedo seguir, esto es lo que he pagado, este es el proyecto y la oferta que le hago a la persona que quiera hacer la sesión de derechos es esta, ¿listo? Y yo la compartiré de forma gratuita en mis redes.
La siguiente recomendación, de pronto te falta muy poco tiempo para terminar de pagar esa cuota inicial. Bajo ciertas circunstancias podría ser mejor de pronto sacar un crédito de libre inversión o una pequeña deuda para cubrir ese monto mientras te vas acomodando, ¿listo? Obviamente eso ten mucho cuidado que no te vaya a afectar tu capacidad de endeudamiento porque obviamente lo más importante es el crédito hipotecario, ¿listo? Pero dependiendo de las circunstancias podría ser una alternativa que a veces desconocemos. Y la última recomendación es negocia la cláusula. Sí, antes de aceptar que vas a desistir, trata de hablar con la constructora. Como te mencioné, si de pronto ellos se demoraron o hay algún tipo de condición macroeconómica incluso, mira, es que las tasas están por las nubes. Cuando yo empecé este proyecto, las tasas estaban alrededor del 10% y ahora están al 15, el 16%. Charlemos de pronto porque no es ni culpa tuya ni culpa mía, pero lastimosamente el flujo no me da. Entonces podemos llegar a negociar un poquito las cláusulas para que al final sea una negociación mucho más justa tanto para la constructora como para ti. Y algo que nos pasa mucho es ojo con los proyectos BIS. Recuerda que los proyectos BIS suben su precio anualmente dependiendo del valor de los salarios mínimos. Y a veces por desconocimiento no tenemos eso claro y cada año tenemos que reajustar nuestro plan de pagos y esto nos puede llegar a afectar para que en el momento, las últimas cuotas, tenemos que pagar un montón de billete que no sabíamos. Entonces, pregunta muy bien antes de firmar cualquier contrato. La otra recomendación es siempre cuida tu puntaje crediticio, porque ¿qué ha pasado con algunas personas? Y es que ellos me contactan, me dicen, no, mira, Brian, lo que pasa es que yo iba a sacar mi crédito y lastimosamente me endeudé, saqué más tarjetas de crédito y no pude sacar mi crédito hipotecario. Entonces tienes que cuidar tu puntaje crediticio. Aquí te voy a hacer una invitación. Si quieres que haga un video hablando de cómo subir el puntaje crediticio de una forma automática, gratis y rápida, te voy a decir que pongas aquí la palabra puntaje en los comentarios para que haga ese video. Voy a terminar con mis últimas 3 recomendaciones. La primera de ellas es, si la situación está grave con el tema del crédito hipotecario, yo esto lo digo como última opción, verifica que no saques el crédito en pesos, sino crédito en VR. Sí, es importante que tengas claro que el crédito en VR es un arma de doble filo para todos, pero yo te recomendaría, saca el crédito en VR y rapidito te pones a moverte a hacer una compra de cartera o algo por el estilo. Recuerda que hice un video hablando sobre el tema de compra de cartera, te voy a dejar aquí el link en la parte superior para que veas cómo se puede hacer este proceso, ¿listo? Pero esa es otra alternativa que les menciono a las personas. La otra recomendación es leer. Sí, suena gracioso, lo sé, pero es que muchas veces no leemos lo que estamos firmando. Y eso fue mi caso también. Yo no leí bien las cláusulas de desistimiento y me clavaron esa cláusula a mí por no haber leído bien. ¿Listo? Entonces ten mucho cuidado. Y finalmente, si necesitas algún tipo de apoyo o asesoría, te recomiendo que busques un abogado. Es importante que también pongamos y levantemos la mano ante las entidades cuando efectivamente tenemos cláusulas demasiado abusivas. Y aquí en YouTube y en otras redes vas a encontrar muchas personas expertas, abogados, que hablan sobre estos temas para que tú puedas realmente hacer este proceso y que no se lleven todo tu dinero. Recuerda que si te gustó este video, yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y seguiré haciendo mucho más contenido para hablarte de inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como este video, es prosperidad económica. Te veo la próxima semana. Chao, chao.